Esta vez estaremos hablando de corrección y distribución, sobre cómo identificar cuándo está haciendo la corrección y cuándo está haciendo la distribución. Para ello queremos saber en qué fractal estamos metidos. Acá les explico qué es el fractal. Cada vez que el mercado genera la ruptura de un precio mayor o menor, se le denomina como voz y eso crea un máximo y mínimo nuevo. Ahora, de ese fractal el mercado tiene que hacer la corrección a su 50% para darle la oportunidad a las demandas o a nuevos compradores. Pero acá es donde nosotros no sabemos hasta dónde va a caer el precio. Puede que caiga a unas de sus zonas más económicas. Entonces acá les traigo un tip para saber identificar cuando sigue haciendo su corrección y cuando ya está haciendo la distribución. Lo único que nos importa cuando el mercado ya haya hecho su corrección al 50% es lo que está generando hacia el frente. Ya no nos interesa atrás, solo el fractal que utilizó para llegar a ese 50% y la estructura que vaya armando. Tomaremos su último fractal bajista que utilizó para llegar a ese 50%. Ahora, aquí póngale cuidado. Si el mercado se impulsa en el 50% de ventas y no logra superarlo y empieza a estructurar bajista es porque quiere o le interesa una cotización que está buscando más abajo, para después ya impulsarse a las compras. Pero si de lo contrario sigue respetando su 50% de la oferta es porque quiere seguir buscando un precio más barato. Ahora cuando ya haya llegado a una cotización barata, el mercado solito va a hablar, va a empezar a respetar los 50% de las demandas. Ya no va a tener la fuerza para romper mínimos, sino va a empezar a romper máximos. Ahora, si el mercado logra reincorporarse a la zona del 50% de compras del fractal macro, y tiene un fractal pequeño por encima de esa zona, ahí puedes entrar facilísimo a compras. Ahora, les explicaré la zona del 0.25%. Se le conoce como la kill zone, que esa zona es la más barata donde el mercado puede llegar de su fractal operativo. Del 50% para abajo son las zonas más baratas para comprar, así que si cae más abajo pues mejor para nosotros. Y el 50% es la corrección, es lo que tiene que hacer el mercado sí o sí, quiera o no quiera. Entonces ya saben, si cae más abajo pues pueden comprar más barato, que de esto se trata el negocio, comprar barato y vender caro. Otra cosa sobre el 0.25% es que en esa zona es donde se crean los movimientos institucionales o puntos de interés, pero ya después hablaremos de eso. Ahora, toca ver cómo se ve esto en el mercado, sobre la corrección y distribución. Lo primero, identificamos nuestro fractal operativo y verificar que ya haya hecho su corrección al 50%. Una vez ya haya llegado, nos bajamos a 15 minutos y nos ponemos a ver cuál fue su último impulso bajista con paciencia. Vemos que es este. Entonces, para nosotros empezar a comprar necesitamos que no respete el 50% de oferta y que empiece a estructurar alcista. Pero si de lo contrario empieza a respetar su 50% de oferta y empieza a estructurar bajista es porque quiere buscar un precio más barato. Aquí algo importante, vemos que no hizo la corrección de ese impulso alcista, así que podría respetar ese 50% de ventas para impulsarse y así haga la corrección de ese movimiento alcista y siga subiendo. Ojo acá, como esto me hizo un voz entonces tiene un nuevo mínimo y un máximo, entonces trazamos la cajita, y si vemos que no respeta el 50% es porque quiere hacer la corrección del impulso que no cobrado. Como esto generó un voz entonces tenemos nuevamente otro mínimo y máximo. Ahora, ustedes pueden hacer esto sin problema, pueden identificar un voz más pequeño, y tomarlo como su fractal, obvio si eso no respeta el 50% y empieza a estructurar bajista es porque quiere ir a cobrar los impulsos que tiene pendientes. Y acá ustedes se pueden seguir de fractalito en fractalito hasta que genere el voz macro. Tenemos este impulso pendiente, no se olvida, se tiene en cuenta por si el mercado llega a caer fuerte. Tomamos mínimo y máximo y trazamos la caja de Gann. Y acá nos podemos posicionar en el 50%.
Ahora, como ya generó el voz macro, pues entonces esto tiene un máximo y mínimo nuevo, trazamos la cajita y esperamos el 50%. Ahora, cuando haya generado la corrección, debemos tomar su último impulso bajista. El mercado no tiene que respetar el 50% de la oferta, tiene que empezar a armar estructura de compras por encima de ese 50%. Ahora, para identificar que el mercado sigue haciendo su corrección o sigue cayendo, es porque esto va a respetar su 50% de la oferta y va a empezar a armar estructura bajista para llegar a un precio más económico y ahí sí impulsarse a compras. Acá el mercado ya hizo lo que tenía que hacer por lo menos, la corrección a su 50%. Eso es lo que tiene que hacer el mercado sí o sí la corrección. Si llega a caer más, pues mejor para nosotros porque compramos más barato. A nosotros solo nos va a importar el impulso bajista que corrigió al 50% y lo que está generando hacia enfrente. Lo que está atrás casi no nos va a importar. Ya después hablaremos de puntos de interés. Tomo su último impulso bajista y espero que me empiece a hablar solito el mercado, o sea que me empiece a armar estructura alcista por encima de ese 50%. Acá el mercado generó un quiebre hacia la compra, pero algo muy importante y es un buen tip. Como vemos que el mercado ahí tiene un desequilibrio, o sea no generado la corrección, pues el mercado podría reincorporarse al 50% de la oferta y sin problema podría generar este movimiento e irse más abajo a un precio más barato. Pero si respeta el 50% del impulso demandante, pues esto sube. Como acá me generó el boss, pues tenemos máximo y mínimo nuevo, trazamos la caja de GAN y esperamos el 50%. Y ahí nos posicionamos. Tenemos nuevo boss, o sea nuevo mínimo y nuevo máximo, y hacemos lo mismo, trazamos la cajita de GAN y esperamos su 50%. Si no llega, pues estiramos a su nuevo máximo. Acá ya hizo la corrección, entonces nos posicionamos. Ya después explicaremos cómo reducir el SL. Nos sacó, eso quiere decir que le está interesando un precio más económico. Entonces toca esperar, también les enseñaré cómo aprovechar estos movimientos bajistas. Ahora sí, lo que es la clase, cuando el mercado ya esté generando la distribución es porque ya no respeta el 50% de la oferta, sino empieza a generar estructura de compras. Pero si sigue buscando un precio más económico, pues esto me va a respetar el 50% de la oferta y va a estructurar bajista. Entonces, acá el mercado tiene un desequilibrio en ese impulso alcista, entonces podría reincorporarse al 50% de la oferta nuevamente, para así equilibrarlo y seguir alcista, o puede generar estructura bajista y seguir cayendo. Miramos que lo corrigió pero siguió derecho, entonces deben de tener mucho cuidado cuando el mercado haga este tipo de movimientos. Porque sabemos que está desequilibrado, entonces podría regresar y reincorporarse nuevamente al 50% de la oferta. Entonces seguimos tomando su último impulso bajista y esperamos a que ya no respete el 50% de la oferta, sino que empieza a estructurar alcista. Acá ya logró generar un quiebre a compras, pero igualmente tiene el desequilibrio en la zona de la oferta. Podría ir a corregir ese desequilibrio, pero ahí puede empezar a generar estructura de ventas. Es mejor esperar este movimiento porque trader que espera el 50% es rentable gráficamente. Ahora, yo sin problema podría hacer esto, pero sería un trade con mucho riesgo, pero ya una vez ustedes dominen lo que les explico acá pueden hacerlo. Acá el mercado ya logró hacer el quiebre real para compras, también vemos que se reincorporó al 50% del fractal macro alcista. Ya acá nosotros podemos seguir la tendencia alcista con los fractales que me va generando e ir confirmando si de verdad de ese fractal el mercado está corrigiendo o está distribuyendo con lo que acabo de explicar. Acá no logro hacer su corrección, entonces lo marcamos como pendiente y pasamos al siguiente fractal. Igualmente, tomamos su último impulso bajista que hizo para hacer la corrección al fractal alcista y esperamos que no respete el 50% de la oferta, porque si lo respeta podría ir a corregir los que tiene pendientes.
Acá como cayó demasiado, quiere decir que quiere ir a corregir uno que tenía pendiente. Que era de este impulso desequilibrado, vemos que fue exacto al 50% y empezó a subir. Acá lo que necesitamos es que no respete el 50% de la oferta, sino que lo pase y arme estructura alcista. Acá vemos que lo pasó, pero no hizo la corrección de su impulso alcista, entonces el mercado podría reintegrarse al 50% de la oferta. Y asimismo lo hizo, corrigió al 50% y subió nuevamente. Si hubiera hecho estructura bajista, pues sabríamos que seguiría haciendo su corrección. Como acá me generó un voz pequeño, pues puedo tomar su mínimo y máximo que me generó ese voz. Si sigue subiendo, pues estiramos. Marcamos el impulso que le hace falta por cobrar para que no se nos olvide. Esto genera un voz, entonces tomo su mínimo y su máximo nuevo y trazamos su cajita. Acá les doy un tip, si el mercado cae agresivamente es porque quiere ir a corregir un impulso que le falta por cobrar. Sería este impulso, y si vemos que tampoco lo respeta es porque quiere ir a cobrar el impulso macro. Si esto ya quisiera subir, pues no respetaría el 50% de la oferta y empezaría a estructurar alcista, pero vemos que fue lo contrario, empezó a armar estructura bajista queriendo decir que quiere ir a equilibrar el anterior impulso. Una vez ya hizo dicha corrección, pues solo tocará esperar que el mercado arme estructura alcista y no dé la oportunidad a la demanda ósea que no respete el 50% de la oferta. Acá esperaría que hiciera su corrección y respete ese 50%, y si no lo respeta, pues yo ya sé que quiere ir a un precio más barato. Respeta el 50% y nos podemos posicionar ahí. Esto sobre cómo identificar si sigue haciendo su corrección o distribución se puede hacer en todas las temporalidades. De hecho, las temporalidades solo se ocupan para reducir el stop loss y ya. Como todavía le quedaba por corregir al mercado el impulso que generó al principio, pues esto tiene que hacer esa corrección para que esté equilibrado. Lo trazamos desde el mínimo desequilibrado hasta el máximo que llegó a ser el mercado. Para nosotros empezar a ver compras seguras necesitamos que haya estructura alcista por encima del 50% de la demanda. Pero si se reincorpora al 50% de la oferta y de nuevo empieza a crear estructura bajista, pues ya sabemos que quiere buscar un precio más económico como el 0.25%. Como acá ya había hecho su corrección, pues desde este punto nosotros debemos empezar a ver estructura alcista si es que ya quiere subir. Vemos que esto venía como que muy estructural, o sea respetando su 50%. Acá les traigo otro tip. Si el mercado viene respetando mucho su 50%, pues tómenlo todo completo, su último mínimo y su último máximo. Como esto era su corrección y vemos que no la respetó, pues ahí ya me está indicando o advirtiendo que está como que buscando un precio más económico. Entonces aquí yo no me cegó a la compra y es mejor quedarse quietos. Vemos que se reincorpora de nuevo por debajo del 50% de la demanda, entonces ahí nos quedamos quietos porque esto podría seguir cayendo. Se reincorpora de nuevo a la zona, pero como tenía un desequilibrio abajo, pues vuelve y se lo pasa, así que quietos. Acá ya vemos que logra generar un quiebre a la alza. Como eso generó un quiebre, pues tenemos un mínimo y máximo nuevo donde tiene que hacer esa corrección. Y pilas acá con lo que voy a explicar. Esperamos que haga su corrección. Acá ya la logro hacer, y si notamos, vemos que confluye con el 50% del fractal macro. Entonces desde acá a nosotros ya debemos empezar a ver estructura alcista. Nos ponemos a trazar con paciencia para ver cuál fue su último impulso bajista para nosotros así saber si el mercado sigue buscando un precio más económico o ya está haciendo su distribución. Este fue su último impulso bajista.
Entonces desde aquí a nosotros solamente nos interesa lo que va creando hacia enfrente, ya no lo que está atrás. Yo quiero ver que el mercado no respete ese 50% de la oferta y que cree esa estructura alcista para que me confirme que sí quiere subir. Miramos que no logro respetar ese 50% de la oferta, pero vemos que dejó un desequilibrio de ese fractal alcista. Entonces el mercado podría respetarlo y seguir con su tendencia alcista. Pero si de lo contrario el mercado no respeta ese 50% y empieza a generar estructuración bajista, pues esto quiere buscar algo más abajo. Digamos que ese desequilibrio es como una trampa que pone el mercado para confundir. Entonces mucho cuidado cuando el mercado genere algo así porque los puede liquidar como acá, que vemos que cae agresivamente. El mercado vemos que llegó a su zona más barata que es el 0.25%, entonces también desde ahí nosotros deberíamos empezar a ver estructuración alcista. Tomamos su último impulso bajista, y como ya lo repetí muchas veces, pues esto no debe respetar el 50 de la oferta y debe estructurar alcista por encima de esa zona. Miro que respeto ese 50% de la oferta, entonces ahí me quedo quieto para comprar. También vemos que empieza a estructurar bajista queriendo decir que quiere bajar más, el mercado solito habla. En lugar de hacer este movimiento para irse a compras hizo todo lo contrario. Empezó a estructurar bajista. Desde esta caída agresiva que hizo les voy a explicar el último ejemplo sobre identificar la corrección y distribución. Este fue su último máximo porque fue el último que regresó a su 50%. Y el mínimo pues hasta donde cayó el mercado que no equilibró esa caída. Entonces trazamos nuestra cajita para hacer posibles proyecciones. Si esto quiere subir pues no me respete ese 50% y estructúreme alcista por encima de ese 50% de la oferta. Porque si me respeta ese 50% y empieza a estructurar bajista pues yo ya sé que quiere seguir cayendo esta vaina. Entonces ya sabemos cómo identificar sobre la corrección y distribución. Una vez veamos sobre cómo manejar temporalidades más pequeñas esto se vuelve más fácil. Ya saben, cualquier duda ahí está mi Instagram y mi TikTok, por si quedó una duda yo se las resuelvo. Bueno, chao.